charla. El día de hoy tenemos a Victoria García. Ella es bióloga por la Universidad de San Juan y doctora en biología por la Universidad de Cuyo. Hizo toda su carrera científica acá en el IENIGLA, en el grupo de palinología. Y entró como investigadora en el 2016, siempre vinculada a ese grupo. Actualmente es investigadora adjunta, si no me falla la memoria. Se dedica a la investigación de paleofitoplancton y mioesporas del silúrico y devónico argentino. Eso lo tuve que leer. Y hoy nos va a hablar de los microfósiles de los mares del Paleozoico. Le damos las gracias. Bueno, muchas gracias a los presentes. Como dijo Daniel, entonces les voy a contar un poco lo que hacemos en el grupo de trabajo, así que es bastante tranquilo y algunos resultados. Yo trabajo en el grupo que se llama Paleopalinología y Paleoecología Vegetal. En el grupo que estudiamos los fósiles, los microfósiles del Paleozoico con Claudia Rubinstein y la doctora Sonia Camina. Y después está el grupo que estudian los microfósiles del Mesozoico y Cenozoico con Mercedes Prámparo, Paula Narváez, Natalia Mego y Griselda Puebla. Acá les muestro un poco el cuadro cronoestratigráfico para ubicarnos un poco en el tiempo, lo que sería el Paleozoico. Por tu pregunta, acá donde se iniciarían los registros sedimentológicos de lo más antiguo que se conoce, pero en cuanto a fósil o sedimentológico, no el origen de la Tierra, que es en el precámbrico, y después tenemos todo el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Lo que está en el cuadrito es el Paleozoico. Lo que yo estudio son los microfósiles del silúrico y devónico. ¿Dónde estaba Argentina en este momento? En el Paleozoico inferior. Estaba muy cercano a la zona del polo, estaba sumergida, los sedimentos son todos marinos, en el paleocontinente que se llamaba Gondwana. Un poco para ubicarnos. ¿Y cómo era el ambiente en ese momento? Bueno, muy diferente a lo que hoy conocemos. Las plantas eran apenas de unos centímetros de alto, había mucha actividad volcánica, la atmósfera totalmente diferente, con altas concentraciones de dióxido de carbono, y la mayoría de la vida estaba concentrada en los mares, donde teníamos euritéridos, equinodermos, peces, placodermos, muy diferente a lo que es hoy en día. Y dentro de esta fauna marina encontramos el fitoplancton, que sería representante bueno, de lo que sería el plancton en ese momento. Los grupos que estudiamos es dentro de los microfósiles marinos, acritarcos, prasinofitas, posibles prasinofitas y quitinozoos. Y dentro de los microfósiles terrestres, las esporas, triletes y las criptosporas. Estos son microfósiles donde se miden en micrones. Un micrón es la milésima parte de un milímetro. Esta escala son 20 micrones, para que se ubiquen en las dimensiones. Solo son observables en el microscopio. ¿Cómo trabajamos? Bueno, vamos al campo, en las formaciones o los límites que nos interesen, recolectamos muestras de roca, generalmente entre 20 y 100 gramos, o también obtenemos muestras de los pozos petroleros, tenemos muchos trabajos en cooperación con petroleras. Molemos el material de roca en el laboratorio, atacamos la parte mineral con ácidos, ácido clorhídrico y fluorhídrico. Si necesario se va a hacer alguna oxidación si el material está muy oscuro. Y luego se monta el material residual en gelatina glicerina en portaobjetos de vidrio. En gelatina glicerina o ahora estamos usando un pegamento de vidrio que vamos a comprobar dentro de un par de años a ver qué tal resulta. Y ese material lo observamos en el microscopio. Entonces les voy a contar un poquito de cada grupo que estudiamos. Los acritarcos son un grupo artificial, no se sabe el origen. Se los considera como protistas y serían uno de los primeros eucariotas en el registro fósil. Son mayormente marinos, aunque hay un grupo que se los considera de agua dulce. Y se clasifican por su morfología, o sea, son morfoespecies y morfogéneros, que es hasta donde leo. Una de las importancias de estos microfósiles es que están muy asociados a las curvas de dióxido de carbono.
En este gráfico pueden ver cómo el aumento de la cantidad de géneros de acritarco está relacionado a una disminución en la cantidad de dióxido de carbono atmosférico. Entonces habrían sido fundamentales para bajar las condiciones, o sea, asimilar las condiciones a las que actualmente conocemos. Y ya después voy a contar un poquito más también de otros grupos que ayudaron. Después tenemos praxinofitas y posibles praxinofitas, que lo que se encuentra en el registro fósil es este jicoma que cae en el sedimento y se fosilizó, y por asociación con otros grupos actuales habrían tenido una fase móvil, que es la que no se registra en los fósiles, y sí esta parte de jicoma. ¿Qué tenemos en cuenta en estos organismos para su clasificación? Bueno, un montón de características, como la forma de la vesícula, la cantidad de forma de procesos, las membranas, la altura de las membranas, cómo se disponen esas membranas, las aberturas de desenquistamiento. Y en base a todas estas características, como el diámetro mayor, menor, la altura de los procesos, la altura de la base, todo esto vamos midiendo. Características de la pared, que tienen también un montón de tipos de ornamentación, la distribución de los procesos, la ramificación. Se hace esta gran clasificación que publicó Leris en el año 2009, donde tenemos las clorofitas, acritarcos marinos y un pequeño grupo que serían de agua dulce. Y acá les muestro un poco la diversidad que podemos llegar a encontrar. Esto es en mi tesis en la precordillera de San Juan, algunos de los microfósiles que encontramos en el Silúrico. Después tenemos los quitinozoos, que no son considerados como fitoplancton, sino serían derivados de animales. No se sabe tampoco qué serían. Eso los ha estudiado Sonia en su tesis del doctorado. Y la importancia de este grupo es que son muy útiles para datar, porque sufrieron muchos cambios morfológicos en corto periodo de tiempo y tienen una amplia distribución geográfica. Entonces son muy útiles para la bioestratigrafía. Llamamos bioestratigrafía. También se miden muchas características morfológicas, como la forma de la cámara, la ornamentación de la pared, la cantidad de procesos, el cuello, para llegar a la definición de la especie. En el registro fósil pueden estar en forma de cadena o aislados o formando este tipo de estructuras que parecen como coprolitos, se pensaban que era eso. Y se estudian en el microscopio electrónico de Barrier. No se observan así muy oscuros en el microscopio común, el biológico. Y acá tenemos, bueno, un esquemático de cómo serían los cambios morfológicos de los distintos grupos, desde el ordovícico hasta el devónico. Ese es el único lazo en el que vivieron estos organismos. Y después tenemos las criptoesporas, que es de la parte terrestre que estudiamos, que son los esferomorfos de dispersión de las primeras plantas terrestres. O sea, estaríamos dentro de este grupo de las primeras plantas que habrían estado colonizando el ambiente terrestre, si bien siempre muy asociado a los cuerpos de agua. En el registro fósil las encontramos como tetradas, son 4 estructuras juntitas, diadas o monadas, son aisladas, pueden estar envueltas en un velo o no. Y son muy comunes, sobre todo en el Ordovícico. De las más antiguas que se han registrado, fueron encontradas por Claudia Rubinstein, que trabaja en el instituto, en el Dapigiano, que es el Ordovícico medio, en el noroeste argentino. O sea, las más antiguas hasta ahora del mundo se han encontrado acá en Argentina. En ese momento, bueno, Argentina estaba en la parte este de Gondwana, y la mayoría de las criptosporas que se han encontrado hasta ahora estarían restringidas en Gondwana. Las esporas trilete, que es otro grupo de microfósiles que estudiamos, serían derivados de las plantas ya con otra estructura, como las traqueidas, que les habría permitido alejarse un poco más de los cuerpos de agua y colonizar más ambientes terrestres. Estaríamos dentro de estos grupos basales.
Y también se le miden, bueno, las características de su morfología para su clasificación. Tienen dos caras, una distal y una proximal, que es donde está la estructura de dehiscencia, y pueden tener muchos tipos de ornamentación. Todo esto se tiene en cuenta para su clasificación. Y acá también les muestro un poco de la diversidad que podemos encontrar en los sedimentos en la precordillera en San Juan. El registro más antiguo de las esporas triletes también fue en Gondwana hasta el año 2009 para el ordovícico superior por temas colaboradores, pero luego en el año 2019 Rubinstein y colaboradores estudiaron muestras de pozo de Suecia, donde encontraron una asociación en muy buen estado de preservación, tanto de criptosporas como de esporas triletes en Suecia. Suecia no era parte de Gondwana, era báltica, por lo tanto, a partir de este registro, podríamos estar cambiando la historia de la aparición de las plantas terrestres. Tal vez no estaría tan vinculada a Gondwana, sino a otros paleocontinentes. Bueno, hay que seguir estudiando. ¿Y por qué es tan interesante estudiar la aparición de las plantas terrestres? Bueno, tuvieron un montón de consecuencias, como pueden imaginarse, la aparición de la vida en la Tierra, desde la meteorización, cambios en el ciclo de los nutrientes, mayor aporte de nutrientes a los mares, cambios atmosféricos, un montón de cambios que hicieron que se favoreciera también la colonización de otros organismos a la Tierra, que en ese momento era un nicho prácticamente vacío. Y fue un cambio muy rápido, porque encontramos en el Devónico inferior plantitas de apenas unos 5 centímetros de alto, y en el Devónico medio ya teníamos grandes bosques con árboles de 5 metros de alto. ¿Para qué utilizamos también estas esporas? No solo para estudiar la evolución de la vida, sino también nos sirven para datar los sedimentos. Por ejemplo, si nosotros encontramos una asociación de plantas que son de esporas, que son típicas de tal edad, nos sirven para hacer una datación más precisa de las unidades que no siempre se encuentran en estos microfósiles. Hay veces que se han estudiado otros macrofósiles que no son tan precisos. Entonces, por medio de la ayuda de varios grupos de fósiles, podemos dar una edad. Entonces, se hacen estas biozonaciones. Hay muchas biozonaciones hechas para Laurentia, sobre todo, y bueno, se está avanzando para Gondwana. Nosotros utilizamos sobre todo las biozonaciones hechas para Brasil, por cercanía, son las que más utilizamos, pero recientemente hay otras hechas para el norte de África y Arabia Saudita que eran parte de Gondwana. Entonces acá tenemos los resultados de un trabajo que hicimos, donde encontramos asociaciones muy similares a estas del norte de África, y lo pudimos asociar muy bien con las biozonaciones definidas para Brasil. Eran muestras de Brasil. Y los acritarcos, si bien no son tan útiles para bioestratigrafía, en conjunto con las esporas y otros grupos de fósiles también nos pueden ayudar para bioestratigrafía. Tengo un ejemplo como a través de los acritarcos pudimos definir mejor la edad de una formación también en la precordillera de San Juan. Y bueno, los que son más útiles para bioestratigrafía, como dijimos, son los quitinozoos, que sufrieron muchos cambios en cortos periodos de tiempo. Corto periodo de tiempo, millones de años, igual, ¿no? Pero relativamente cortos. ¿Para qué usamos también estos microfósiles? Son un poco indicadores del ambiente, ya que según su morfología habrían estado ubicados en distintos lugares en la línea de costa, desde proximal a distal, según la energía del ambiente y la disponibilidad de luz y de nutrientes, ya que habrían sido muy sensibles a estas condiciones ambientales. Voy a leer. Y también se realizan conteos de la cantidad de la fracción marina con la cantidad de microfósiles terrestres que encontramos, y se hacen distintos tipos de índices para decir influencia marina. Si estamos en una zona más distal o más próxima. Y eso es. Bueno, esto es otro ejemplo también de para qué se utilizan para paleogeografía, ya que hay algunos microfósiles que están bien definidos según el paleoambiente, el paleocontinente donde los encontramos.
Estos son algunos, por ejemplo, microfósiles típicos de Gondwana. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Sí. Quería preguntar por el tema de los ambientes. Yo no estoy muy al tanto de cómo están las funciones, pero según recuerdo, en el científico de precordillera hay como dos grandes funciones. Escuchate. Lo que pasa es que para la grabación. Perdón, pues. Estoy al tanto de la discusión, Sí. pero en una época del silúrico de la precordillera en San Juan había como dos ramas, uno que lo consideraba como si fuera un shortfest con barras, como algo costero, Sí. pero de poca energía, como fangoso, y otro que lo consideraba profundo, eran como dos, no sé, dos publicaciones diferentes. ¿Ustedes con los microfósiles les da esa diferencia? ¿Se Podemos deciden tener- por alguna de esas dos cosas? ¿O? Es bastante notorio cuando es más costero, tenemos mucho más espora, eso es bien notorio. Pero puede ser también por algún tipo de, no sé, de delta o de flujo de agua más brusco, digamos, alguna, me sale en este momento, una tormenta, o sea, no necesariamente por el ambiente, sino por otras condiciones ambientales. No que sea marino más distal o más proximal, sino otro tipo de flujo. Pero si nosotros mayormente lo consideramos marino más proximal. Tenemos ambiente desde distal a proximal. Se ve también en el sedimento en general, no solo con los microfósiles. Ayudan a la interpretación, pero siempre basado en la sedimentología. Yo tengo una curiosidad, Sí. porque a pesar de haber salido al campo alguna vez con Mercedes, nunca entiendo cómo elegir, cómo sabéis dónde es factible que haya alinomorfo para mostrar los sedimentos. Bueno, no lo sabemos. Muchas veces traemos kilos de roca y no tienen nada, y hay veces que, bueno, tienen. Pero se muestran mayormente sedimentos finos, que ahí es donde se preservan mejor. La arenisca o el más grueso conglomerado ni hablar, no se preservan. Se destruyeron por la misma energía. Pero en sedimentos finos y sobre todo oscuros, son indicadores de, entre comillas, de mayor cantidad de materia orgánica, que también puede estar destruida, hecha materia orgánica morfa y no los polinomorfos definidos, pero bueno, eso más o menos tratamos de elegir. En el caso del paleozoico, hay que tratar de que no sea, que no haya indicios de metamorfismo, porque el problema Claro, en el paleozoico claro. es que, bueno, lo ha podido estar afectado por la tectónica o cambio de temperatura, y ya, como digamos nosotros, cocinado un poco los sedimentos, entonces ahí desaparece la materia orgánica, Claro. queda demasiado cocinada, digamos. Ujú. Pero bueno, eso uno tiene que hacer gestión en el campo. Sí, 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 hay veces que traemos, no sé, de 60 niveles y nos Claro. dan 10 fósiles. Sí, es muy común. Sobre todo por la edad, como dice Mercedes. Toda la historia que lleva esos sedimentos dentro del espacio. Y en relación a eso, ¿ustedes tienen que a veces cavar para buscar el fósil o está flora? Se trabaja con material de pozo, con las petroleras. No lo hacemos nosotros, la petrolera nos ofrece ese material para estudiarlo. Cuando la edad, por ejemplo, que nosotros estudiamos, silúrico carbónico, solamente está en subsuelo. Y si no, vamos a lugares donde sabemos que está florante, no cavamos. O sea, sí limpiamos un poquito la superficie para que no esté contaminado y sacamos de los sedimentos, pero aflorantes. Muy poquito cavamos. Pero la mayoría de las veces están profundo en la tierra. Depende de la formación, depende del lugar. Acá en Argentina el silúrico devónico está muy expuesto. No hace falta. Nos han mandado material, por ejemplo, de Estados Unidos, que es lo último que estudié, y eso está casi todo subsuelo. Es de petróleo.
Vicky, una pregunta respecto al funcionamiento del grupo. Vos mencionabas el vínculo con la industria del petróleo. Y contabas que, por ejemplo, ellos le dan muestras, obviamente, para analizar. ¿Cómo es ustedes hacen servicios a terceros? ¿Qué sale de ustedes hacia así? Sí, bueno, Claudia es la que ha hecho sobre todo estos tipos de servicios con Pluspetrol, Petrobras, con Brasil, con Colombia. Y ellos te dan en un grupo de muestras que les interesa saber la edad. Este tipo de metodología es bastante rápida para definir la edad a través de los microfósiles. Entonces le dan la muestra, ella hace un informe y tiene confidencialidad unos años, unos 5 años. Recién a los 5 años podemos publicar estos resultados a través de Stan. Se ha hecho en varias ocasiones Stan. Y si no, si necesitan algo muy rápido o algo más informal, solo nos mandan las muestras, se estudian y se publican más rápidamente, como un arreglo, digamos. A través de convenios. Pero creo que es convenio. Pluspetrol, bueno, tienen un convenio. En este el caso, caso sí. de las muestras que está estudiando vos, es con un convenio que Claro. tienen, es donde, bueno, Claudia accedió a las muestras de pozo, porque que son las mejores para polinología. En el caso del paleozoico, son las mejores. Y accedió, y bueno, y están haciendo trabajo juntos con gente de Pluspetrol, y las publicaciones salen en conjunto. También hay muestras de pozos que quedan guardadas muchos años y hasta que a alguien le interese estudiarlos, que es lo que nos ha pasado a IPF. Hemos tenido que ir a los galpones que tienen en Buenos Aires y son cientos de muestras que nadie estudió, y ahí no es por medio de un convenio, ni están ni nada. Simplemente nosotros fuimos ahí por el interés de nosotros. Sí, pero hay que hacer un montón de trámites. Hay que hacer trámites para sacarlo, por supuesto. No es que te lo da la petrolera. No. Son convenios, justamente eso. Significa que después publicas con conjunto, porque además eso les interesa que vos saques resultados de eso. Y por supuesto tienen que ser pozos ya más antiguos, como dice ella, que ya están levantada la parte de confidencialidad. Pero a lo que voy es, el mayor interés de ellos es una cuestión de datación. No una cuestión de maduración. Y maduración también. Maduración también, que estos microfósiles también pueden indicar maduración de la materia orgánica por el color. Como decía Mercedes, si ya están muy oscuros, el hidrocarburo ya está pasado, está quemado, o si está más clarito, más color ocre. Hay todo un esquema de colores para tener en cuenta. Claro, que es la ventana del petróleo, para saber a veces si... Algo mejor. ¿Y a la petrolera eso le indica por dónde seguir muestreando o cuál es el interés? Sí, puede indicar eso, la madurez del hidrocarburo, a ver si vale la pena seguir explorando, y la edad sobre todo, que es lo que más hacen énfasis. Claro, porque en general es en la etapa exploratoria que Claro. recurren a la paleontología, digamos. Porque justamente es al principio si hay indicios de que pueda ser de formación de petróleo, puede haber algún indicio de roca madre o algo, y además por la edad, porque a veces necesitan saber hasta dónde van llegando y quieren saber cuán profundo, bueno, hasta dónde está la formación en subsuelo, por ejemplo. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Vicky. Bueno, gracias a ustedes.